Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Muy bien, vamos a continuar estudiando Gálatas, ¿cierto? Hoy es nuestra parte número 8. Hay que enviarle un saludo a todos nuestros casi 400 suscriptores que nos están siguiendo. Hoy contaba 396. Posible que en el transcurso de estos días lleguemos a 400 y son 400 hermanos o estudiosos de la Escritura que están compartiendo uno con nosotros. Y hay algunos que de pronto me han dicho que dejemos las preguntas al final, otros me dicen no, pero las preguntas sirven así, entonces queda un poco difícil, ¿no? Ahí vamos a tratar de decir eso sí, de pronto opinar en orden, tratemos de que no haya muchas interrupciones del uno con el otro, sino esperar que cada uno intervenga. Vamos a tratar de llevar ese orden allí. Bien, hoy vamos a continuar con Gálatas 3. Habíamos estudiado hasta el versículo 13, ¿no? Habíamos explicado lo que significaba ese versículo, de cómo Yehoshua nos redimió de la exclusión de la Torá, ¿cierto? De estar desprendidos de la Torá, apartados de la Torá, haciéndose Él, para ese propósito, una klalá, o sea, disminuyendo su honra, ¿cierto? Y por eso entendimos por qué citó Deuteronomio, un mandamiento que había sido dado más de 1200 años antes, que tenía que ver con los colgados, pero Dios, anticipándose a lo que Él venía a hacer acá, ordenó diciendo: no lo dejarás hasta la noche al que sea colgado, porque Kilelat Elohim Talui, porque disminución de la honra de Elohim el colgado. En otras palabras, está diciendo, la plenitud de la deidad va a reducir su honra a tal grado de llegar a estar colgada en un madero. Piensen ustedes. ¿Ya? Entonces por eso engranamos con el tema de que Mashiach aquí en la tierra es simplemente el cuerpo de Dios disminuido en su honra. Pero es Dios. ¿Me explico? Es Elohim. Es su cuerpo disminuido en su honra y llegó a ser colgado. Y por eso dice Kilelat Elohim Talui. Disminución de la deidad, ¿verdad? Disminución de la honra de la deidad es el colgado. Entonces, eso tenía un propósito. ¿Cuál es el propósito? Ahí lo dice el versículo 14 con que vamos a empezar hoy. El verso 14 dice: para que en Mashiach, voy a sacar acá mi traducción que traje precisamente para ir revisando los detalles que estén de pronto mal puestos allí. Aquí está el texto griego con el paralelo español y vamos comparando. Dice: para que, ¿cierto? La bendición, para que en Yehoshua HaMashiach, dice el verso 14, ¿verdad? Para que a los gentiles la bendición de Abraham. ¿Cuál es la bendición de Abraham? ¿Ya? Es la pregunta que hay que hacernos, porque la está definiendo. Para que a los gentiles, la bendición de Abraham, ¿verdad?, fuese en Yehoshua HaMashiach. Entonces la bendición de Abraham la acabamos de leer en los versículos anteriores, en el versículo del 10, por ejemplo. ¿Cuál es la bendición de Abraham? La justicia que Dios le dio a él. Esa es la bendición. Acuérdense de algo muy importante cuando pensemos en la palabra bendición, porque en español todo es como distinto, ¿no? Si analizamos la palabra bendición en español, bendición tiene dos raíces: ben o bene en latín, que es bien, y dicción de dicere, de decir, como un decir bien, decir un bien, básicamente. Pero en hebreo no tiene nada que ver con decir un bien. Cuando nosotros decimos en hebreo la palabra braja, estamos hablando de injerción. Injerción, adopción. Fíjense ustedes. Somos hechos injertos y canales de injerción. Por eso dice: serán injertadas en ti y en tu simiente cualquiera de las familias de la tierra. Entonces, en hebreo, brajá no tiene nada que ver con el hablar, con el decir un bien, con proferir un bien, no tiene nada que ver con eso. En hebreo, brajá es la idea de injertar, de adoptar. ¿Ya? Fíjense ustedes, injertar, adoptar, eso es lo que hay en la mente. Por eso es que Dios es Baruch,
Cuando decimos Baruch, significa que Dios está lleno de injertos, o sea, de nosotros, los adoptados. ¿Me explico? Él es Baruch por eso, porque Él ha adoptado muchos. Por eso es Baruch. Decimos bendito, eso ya como bendito tú Adonai, Baruch atah Adonai, lleno de adoptados eres tú, Señor. Piense usted, qué hermoso, ¿ah? Y esto tiene que ver mucho, inclusive, por eso estoy hablando de la palabra bendición y le hago un énfasis, porque al final de esta sección termina diciendo, de manera que ahora todos somos hijos. ¿Te das cuenta? ¿Qué tiene que ver? Claro, tiene muchísimo que ver. Está hablando de la bendición de Abraham. Dice, para que la bendición de Abraham, ¿cuál es la bendición? Hombre, que él fue tomado por hijo adoptivo de Dios. ¿Ya? Esa es la bendición. Y para ese efecto, para que eso fuese así, Dios tuvo que haberlo declarado justo. Lo justificó por Dios, por su propia fidelidad, Dios, a él. ¿No? Yo te voy a tomar por hijo. ¿Ah? Y lo tomó por hijo adoptivo, porque obviamente no es hijo de Dios en el sentido literal de la palabra, pero lo tomó como un hijo adoptivo. Dice, para que la bendición, o sea, para que la adopción, hagámosla, para que la adopción de Abraham llegase a los gentiles. ¿Se entiende? Es decir, en otras palabras, que cualquier gentil iba a ser adoptado por Dios de la misma manera que lo fue Abraham. Por eso dice, en ti serán adoptadas cualquiera de las familias de la tierra. ¿Ya? Cualquiera. Es decir, sin distinción, sin excepciones, sin restricciones. Cualquiera, sea escita, sea esclavo, sea judío, sea griego, sea gentil. Cualquiera iba a ser tomado por Dios de la misma manera como fue llamado Abraham. Sin mérito alguno precedente. Es lo que estamos hablando. Abraham estaba allá en Ur-Kasdim, en la tierra de los caldeos, y estaba allá, y sin embargo Dios se le apareció y le dijo, y le habló, sal de tu tierra, haz esto y lo otro, le dio instrucciones y Abraham siguió, porque Dios se lo impuso, y lo combinó a eso, y lo tomó por hijo adoptado. Entonces esa es la bendición de Abraham. Y hay algo más allá de fondo en la bendición. Y es que cuando Dios bendijo a Abraham le dijo dos cosas. Dice, yo te bendeciré y te multiplicaré en gran manera. Y eso se reprodujo luego en una simiente y la tierra. ¿Ya? La simiente y la tierra. Te multiplicaré y serás barajá. ¿Se dan cuenta? Entonces luego dice, y esta tierra te voy a dar. Y le digo, te voy a dar la tierra y la simiente. Básicamente esas dos cosas. Entonces cuando hablamos de la tierra y la simiente, ya hoy, a la luz del Evangelio, ya no entendemos qué es ese pedacito de 27.000 kilómetros cuadrados del Medio Oriente. Porque Hebreos te dice que Dios le mostró a Abraham la Jerusalén celestial. Ya, que él andaba buscando una patria celestial, no algo aquí en la tierra. Entonces cuando digo te voy a dar una tierra, es la Jerusalén celestial. En conexión con lo que vimos en Génesis hace poco, le estaba prometiendo el Gan Eden, el regreso al Gan Eden. Y la simiente, aquí lo va a especificar ahora Pablo como autoridad por revelación de Dios. ¿Y la simiente quién es? Pues cualquiera se ha imaginado que es la descendencia de hebrea, ¿no? Pero aquí dice no, la simiente es uno solo, es Mashiach. ¿Ya? Vamos a seguirlo leyendo. Entonces lo leemos otra vez. ¿Para qué? Dice, para que a los gentiles la bendición, es decir, la adopción, anotémoslo, de Abraham, fuese, ¿verdad?, en Yehoshua HaMashiach. Perdón, sí, en el 14. Y ahora mire qué interesante esto aquí, porque aquí tenemos otro juego de palabras inolvidable. Yo creo que esta es otra palabra griega que nunca se le va a olvidar. Evangelio viene del griego evangelion. Voy a ponerlo con Y para que lo pronunciemos en griego. Evangelion, así se dice en griego. El anuncio del que es bueno, ¿te acuerdan? Entonces, ¿cómo se dice promesa en griego? Se dice muy parecido, evangelia. Fíjense usted. Entonces él hace un juego de palabras aquí. La bendición
¿verdad? A través del Evangelion, y el Evangelion es la Evangelion. El Evangelio es la promesa, básicamente. Evangelia. El Evangelio, que hemos dicho que es Yehoshua Mashiach, no es otra cosa que la promesa materializada aquí. Entonces dice, para que la bendición eulogia de Abraham fuese en Yehoshua Mashiach, para que la Evangelion del Espíritu la recibiéramos a través de la fidelidad. ¿De quién? De Él. Es lo que hemos venido hablando. Entonces fíjense ustedes, la promesa del Espíritu. ¿Qué significa la promesa del Espíritu? Cuando hablamos de la bendición de Abraham, nos acordamos del pacto. Dios le dijo, yo seré tu Dios y ellos serán mi pueblo. Eso mismo lo dice Jeremías 31 en adelante, ya lo hemos visto varias veces. Entonces, la promesa del Espíritu, ¿qué significaba? Que era el sello final, la etapa final de esa promesa. Porque no había otra forma más fehaciente de comprobar que Él era nuestro Dios y nosotros su pueblo, que Él depositar su presencia en nosotros. Y eso, vamos a leer Hechos capítulo 1, miren lo que dice Hechos aquí, para que vean la promesa, miren lo que dice aquí la promesa. Hechos capítulo 1, versículo 4 y 5. Hechos 1 del 4 al 5. Miren que Yehoshua mismo relaciona la promesa con la venida de Ruach HaKodesh. Fíjense ustedes. ¿Qué dice? Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de los muchos días. Fíjense ustedes, el Ruach HaKodesh. Esa es la promesa. Entonces tenemos que acordarnos, cuando la Escritura leamos la promesa, es que Dios iba a poner su presencia en nosotros como la garantía final de que Él sería el Dios nuestro y nosotros pueblo de Él. Es por eso que no existe libre albedrío a propósito. Porque ¿quién decide cuándo viene Ruach HaKodesh a la vida de nosotros? ¿Quién decide eso? Dios. ¿Cierto? ¿Acaso el hombre está en capacidad de decir, ven acá Espíritu Santo? ¿Cuándo? No existe. Es Dios quien en su fidelidad, porque Él lo está diciendo, para que recibiésemos la promesa del Espíritu a través de la fidelidad. ¿Quién es? Dios. Es Dios en su fidelidad, en respuesta a los juramentos que Él hizo por sí mismo a Abraham, quien decide derramar, enviar su poder a la vida de nosotros. Eso garantiza en nosotros que seamos pueblo de Él y Él Dios nuestro. ¿Me explico? Y por eso se cumple la escritura que dice aquí en Corintios, vamos a leerlo, para ir repasando esos versículos tan hermosos y dicientes. Miren lo que dice aquí en 1 Corintios capítulo el 10 o el 12 creo que es. Sí, el 12. ¿Qué dice el versículo 3? 1 Corintios 12, 3. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Correcto. A menos que tenga Ruach HaKodesh, nadie puede reconocer a Yehoshua como Señor. Cuando hablamos de llamar o reconocer, significa vivir en virtud de, en concordancia con Yehoshua. ¿Ya? Entonces puede venir a aparecer cualquier carismático por ahí. Sí, yo tengo el Espíritu de Dios. Sí, pero si no guarda los mandamientos, eso está como mentiroso. ¿Me explico? Puede venir un judío hasídico diciendo que le está profetizando por el Espíritu de Dios y tú le preguntas, ¿y tú reconoces que Yehoshua es el Señor, el Mesías? No, entonces no tienes el Ruach HaKodesh.
porque solamente se puede llamar a Yehoshua, reconocer a Yehoshua como Señor, si tienes Ruach HaKodesh. Como Adonai. Como Adonai. ¿Te dan cuenta? Si no tienes Ruach HaKodesh, te vas a poner a filosofar, te vas a poner a tirar raciocinio, a sacarle lógica, que no me convenzo. Si no te convences porque no tienes Ruach HaKodesh. Porque cuando recibes Ruach HaKodesh, has recibido la promesa, ya Dios te pescó. Por eso les dijo, venid en pos de mí y los haré pescadores de hombres. Los peces no salen solo del agua, hermano. Hay que pescarlos. Y Dios lanza sus anzuelos y nos pesca. Así es. ¿Ya? No salen solos. Los peces viven en el agua. A ellos no les gusta salir del agua. No les convendría salir del agua. Igual nosotros, no nos gusta, no queremos y no nos convenía, entre comillas, salir de nuestro mundo. Estábamos en nuestro ambiente. Pero es Dios quien mandó el anzuelo. Venga, ustedes acá. Y aquí estamos. Él derramó su presencia por su fidelidad en nosotros. Y hemos recibido. Oh, mira que dice recibido. Ni siquiera dice pedimos o arrebatamos la promesa. Arrebata. La hemos recibido. ¿Ah? Ni siquiera dice la hemos tomado para que alcanzásemos la promesa del Espíritu. No habla en esos términos, habla en voz pasiva. Hemos recibido por su fidelidad. Sigamos. Muy bien, ¿está claro eso? Clarísimo, ¿no? Entonces, dice el verso 15, hermanos, hablo en términos humanos. Te voy a dar un ejemplo, dice Pablo aquí, ¿no? Un pacto, entonces hay que entender, y esto es otra cosa que quiero aprovechar para que lo vean todos los hermanos mesiánicos que nos están viendo en el mundo, o cristianos, lo que sea. Algún tiempo surgió, sobre todo en el lado del movimiento mesiánico, una costumbre de derribar todo concepto que sonara cristiano o que sonara muy católico. Pero en ese afán se llevaron por delante muchos conceptos que no estaban mal. Había que explicarlos bien. Entonces muchos comenzaron a dejar de decir Nuevo Testamento por decir el Nuevo Pacto. Y resulta que no está mal. De hecho, testamento es una de las mejores traducciones de la palabra hebrea brit. Ya lo he explicado acá. ¿Por qué? Porque en el brit hebreo, yo soy el dueño de algo, estoy en ventaja y acepto unilateralmente beneficiar a otro que está en desventaja. Esa es la figura brit. La mejor palabra en griego que se encontró fue la palabra testamento. Es decir, tú eres el dueño de las posesiones y tú en tu sola potestad, porque eres el dueño y único dueño de las cosas que tienes, decides heredar a quien tú decidas. Eso es un testamento, ¿no? Bueno, entonces aquí está diciendo, aquí pone un pacto. Ahí en griego dice la palabra diatiki. Diatiki, ¿ya? Es la traducción del hebreo brit. Pero entonces algunas veces ponen pacto y a veces ponen testamento, pero es la misma palabra. Donde usted vea pacto, ahí dice testamento. Y donde vea testamento, o si alguno quiere poner pacto, es pacto, pero es la misma palabra, diatiki. Yo la voy a dejar en su significado original, que es testamento. ¿Ya? Testamento es la palabra original. Y brit se parece mucho a eso. La diferencia entre el brit y el diatiki es que el diatiki es solo para cuestiones de herencia, mientras que el brit es mucho más amplio. Pues no tiene que haber una herencia de por medio, sino el acto de tú favorecer a alguien. ¿Sí me explico? Es más amplio el concepto de brit que el de diatiki. ¿Sí está clara la diferencia? Entonces aquí dice, hermanos, un testamento, un diatiki, una diatiki, aunque sea de hombre, ya, que sea aquí entre nosotros humanos, una vez ha sido ratificada, o sea, ha sido confirmada, este es el texto final del testamento, nadie lo invalida ni lo añade. ¿Está claro? Dice, una promesa, un testamento, después que esté ratificado el texto final, nadie de los que va a recibir
la herencia, va a venir a modificarlo, porque esa es la voluntad del dueño de las cosas. Nadie va a venir a cambiar eso, nadie puede. ¿Ya? Fíjense la comparación que está haciendo Dios. Y por eso aquí estamos viendo que la palabra diatiki, que es testamento, está en juego, o sea, está haciendo consonancia con la palabra promesa. ¿Ya? Una promesa. Un pacto básicamente, un testamento básicamente es una promesa. Yo te voy a dar algo a ti, ¿verdad? Un juramento. Y luego dice, miren que empieza diciendo ahí la promesa, entonces dice el 16. Mira el ejemplo que ha dado. Ojo, Dios, en este caso, cuando dio la promesa, cuando dio el testamento, lo cerró y eso nadie lo va a cambiar. Vamos a ver en qué consiste el testamento de Dios. ¿Ya? Puso el ejemplo humano primero, repito, para mostrar que un testamento, una vez se concluía, nadie lo cambiaba. Recordemos cómo fue el testamento que Dios le dio a Abraham. Dios le dijo, Abraham, voy a cortar para ti un testamento, te voy a dejar algo por ahí, ¿verdad? Mátate unos animales, pártelos por la mitad que vamos a pasar ahí para hacerte heredero de algo, heredero del mundo, dice la escritura, ¿no? Vino a la hora de la verdad, Abraham partió los animales y todo, y Dios le dijo, te duermes. Y se durmió. Y lo durmió y pasó Dios solo, significando que todas las cosas iban a depender de él mismo, no de lo que hiciera Abraham. ¿Te dan cuenta? Para que quedara claro que no era por méritos que Abraham se iba, entre comillas, a ganar lo que Dios le iba a dar, sino que a la hora de la verdad, te me duermes y pasó Dios solo. ¿Qué significaba? Que si a la hora de entregar la herencia no se daba la herencia, el que pasaba por el medio de los animales tenía que morir. Imagínense. ¿Ya? Porque en eso consistía el juramento. En un término normal, cuando algunas personas hacían un convenio, una alianza, los dos pasaban en medio de los animales, queriendo decir que si alguno faltaba a lo que allí se había dicho y ratificado, algunos de los dos morían, el que fallara. Acá pasó Dios solo. Abraham no pasó. Pasó Dios solo, en medio de los animales partidos. Dejando Dios entonces en él, en su cuerpo, como vimos en el Reshit, la dependencia de todas las cosas. Yo voy a cargar toda la responsabilidad yo solo. Aquí Abraham no va a tener responsabilidad en ese sentido. ¿Ya? Fíjense usted. Entonces dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas. ¿Y a quién más? Y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Mashiach. Shabbat Shalom. La cual es Mashiach. Fíjense usted. Está diciendo, y a Abraham fueron hechas las promesas, le fue dado el testamento a Abraham y a su simiente. ¿Quién es la simiente? Mashiach. Entonces mire lo que dice a continuación. Esto pues digo, en conclusión, el pacto, o sea, el juramento, la promesa, el testamento, previamente ratificado por Dios, dado a Abraham, jurado por él mismo, para con Mashiach, ¿verdad? Estamos en el versículo 17, ¿cierto? Diateque prokekromenan hipotuteo metatetracosis, dice 400 años, la Torah que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Y eso es lo que mucha gente cree. Si hacemos una pequeña conexión, ¿cuál fue la promesa que estamos hablando? ¿Qué es la promesa? Lo dije ahora, el derramamiento del Ruach HaKodesh. Esa es la promesa.
Eso se supone que ocurre en el Nuevo Testamento, ¿cierto? Porque Jesús lo está diciendo, quédense que van a recibir la promesa del Padre que recibieron el Ruach HaKodesh. ¿Qué está diciendo aquí? Que la Torá que vino 430 años después de haberse dado la promesa o el testamento, no invalida ni abroga la promesa. ¿Ya? Es decir, que no tiene nadie hoy debe tener conflicto entre la promesa del Espíritu Santo y la ley de Moshe. Nadie, que no existe tal conflicto. Pablo está siendo muy claro aquí. Dice, esto pues digo, el pacto, la promesa, el juramento del Espíritu Santo previamente ratificado por Dios para con Mashiach, es decir, con relación a Mashiach, la Torá que vino 430 años después no lo invalida, no lo abroga para anular la promesa. Por eso es irracional que hoy un creyente, un cristiano diga que si observa la ley está cayendo de la gracia. ¿Me explico? Es ilógico, porque no hay exclusión entre una cosa y la otra. Parece que no hubieran leído nunca este versículo. Aquí está diciendo que la Torá, o sea, fíjense, hagamos una línea de tiempo, ¿no? Si es necesaria. Abraham vivió entre 1800 y 1700 antes de Cristo. Abraham, vamos a ponerlo aquí como en hebreo, con B minúscula, B corta. La Torá se dice que se dio hacia el año 1240 antes de Cristo. O sea que pasaron unos 500 años más o menos, vamos a suponer aquí 500 años como mínimo, entre la promesa que hemos dicho que es que Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, ¿cierto? Y la ley, la Torá. Pasaron 500 años, como poco, entre la promesa que es el Ruach HaKodesh y la Torá que le dieron a Moshe. Vamos a colocar aquí Abraham, Moshe. Pablo está diciendo que esta Torá que vino, y él lo está diciendo 430 años, ponga usted 500 aquí en cifra redonda. La escritura es más exacta que la historia, así que vamos a hablar 500, vamos a ver 430 años. Fíjense ustedes, la Torá que vino 430 años después de Abraham no invalida ni anula la promesa. Quiere decir que usted puede vivir perfectamente dentro de los mandamientos y no pensar que está cayendo de la gracia o renunciando al Espíritu Santo, que es lo que la cristiandad cree. Ese es el engaño que tienen metido, la confusión. Porque entonces dicen, no, yo no voy a caer de la gracia, está judaizando. ¿Quién ha dicho eso? Leamos la escritura. La Torá que vino 430 años pues no se opone, no invalida, no modifica, no anula la promesa. ¿Cuál es el inconveniente entonces en tener Ruach HaKodesh y vivir dentro de los mandamientos? ¿Cuál es? Sinceramente que me digan cuál es. No hay. Bíblicamente no debe haber. No debe haber impedimento para ningún creyente hoy vivir dentro de la Torá de Moshe. Ni tiene por qué estar discutiendo ni diciendo que no, que eso es para los israelitas, que yo no soy judío. Es que eso no se trata de eso. Si tú eres parte de la promesa, ¿ya? También has recibido esta ley. Porque ¿en qué consistió finalmente esta promesa? A ver, ¿qué es lo que hace el Ruach HaKodesh dentro de un creyente? ¿En qué consiste el famoso nuevo pacto? Así llamado nuevo pacto o nuevo testamento. En Jeremías, pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. La Torá, esta que vino después, 430 años después, esa es la esencia del Nuevo Testamento.
que todo lo que dijo la Torá de Moshe te quedara implantado en la mente y en el corazón por medio de la promesa. Sencillo, ¿no? ¿Tiene alguien razón en oponerse hoy a observar los mandamientos? No tiene. No tiene excusa. Porque, repito, si tienes Ruach HaKodesh, puedes vivir dentro de la Torá. ¿Ya? Así de sencillo. Entonces, lo que está pasando aquí en Gálatas era pensar en un sentido contrario. Es decir, pensar que por tú vivir dentro de la Torá y hacer cosas, hacías mérito para que viniera sobre ti la promesa y ganarte la vida eterna entonces por obras. ¿Se dan cuenta que es diferente? No es lo mismo de aquí para acá que de acá para acá. Si tú recibes la promesa, puedes vivir dentro de los mandamientos. Ojo. Pero, si vives dentro de la Torá, nada te garantiza que tú vayas a recibir la promesa. Porque esto es decisión soberana de Dios. Esto tú no lo bajas a punta de mérito. ¿Ah? Entonces, por eso algunos se terminan preguntando ahora a continuación que para qué la ley entonces. Ahora vamos a ver. Una pregunta. Sí, dígame. En el contexto histórico, desde el punto de vista teológico, siempre se cree que la promesa es a partir de Mashiach. Fíjate, eso es un error. Porque siempre se dice, como nunca se habló antes del Espíritu Santo, entendido Claro. como el poder santo de Dios, como que haya sido derramado en todo el mundo, sino que era de manera puntual. Claro. Y Isaías en 28, 35, 48 dice, contristaron a mi espíritu. Claro. Así lo dice en Sí. Isaías, de manera textual lo dice en Isaías. Era puntual, pero como la promesa viene solamente es cuando él dice, y recibiréis la promesa. Sí, pero La pregunta es, como en Juan dice, que conviene que yo me vaya, Juan 16, y Juan 6 también dice, para que venga la promesa. Todo el mundo piensa que solamente a Mashiach es el que anuncia la promesa del poder santo de Dios, entiéndase el Espíritu Santo. Claro. Entonces no logra conectarse lo que es la reforma protestante, en el sentido que cuando hablaron de la promesa, ¿a quién y en qué momento le dijeron a Abraham que venía la promesa? Si solo Mashiach habló del Espíritu Santo. Bueno, fíjate tú que el conector, el eslabón perdido entre Abraham y el Nuevo Testamento, que es Joel, yo derramaré mi espíritu sobre toda carne y vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos. Ahí está, ese es el eslabón. Entonces a la reforma se olvidó leer el libro de Joel y conectarlo con Abraham y con el Nuevo Testamento. Ezequiel dice, yo esparciré sobre vosotros agua limpia y pondré en vosotros mi espíritu y haré que anden en mis mandamientos. ¿Qué más quieres? ¿Ya? Y Jeremías, pondré mi espíritu, ¿verdad?, en vosotros y escribiré mi ley en su mente y escribiré en su corazón. Ahí tienes 3 profetas en línea. ¿Ya? Y si quieres buscar más, se encuentran más. No, hay más. Le daré un corazón de piedra. Te quitaré el corazón de piedra, claro. ¿Te das cuenta? Entonces, lo que no quedó explícitamente dicho en Abraham, que sería la pregunta, ¿verdad?, quedó revelado por los profetas. ¿En qué consistió esa promesa, esa bendición que Dios le dijo a Abraham cuando dijo, yo seré tu Dios y ellos serán mi pueblo? Implícitamente, ahí estaba el Ruach HaKodesh, Claro. de manera implícita. Entonces la Torah lo que hace luego los profetas es explanarte, ampliarte lo que estaba implícito allá. Porque no es nada más decir ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios, es que se demuestre. ¿Cómo se iba a demostrar? Claro, era necesario quitar todo impedimento, todo el límite entre Dios y nosotros. Y si lo quieren en la misma Torah, luego a Moshe, aquí en la Torah, le recuerda y le dice, y yo habitaré en medio de vosotros. De Shahanti, Betojejem, Betojan. Dice, yo habitaré en medio de vosotros o yo habitaré en medio de ellos. Y aunque se refería en ese contexto al tabernáculo del desierto, ¿verdad? Y yo habitaré en medio de ellos. Dice, harán un santuario para mí y yo habitaré en medio de ellos. Así a nivel micro, individual, iba a ocurrir también. Y yo habitaré en medio de ellos. Literal, aquí, dentro de nosotros. Su presencia iba a estar llenándonos. Entonces fíjate tú,
corresponde entonces leer toda la Escritura. Si aquí no te quedó algo claro, sigue a los profetas, que los profetas te van a dar otro datico ahí. Si no te quedó claro en los profetas, lee los escritos. En los escritos te va a quedar más claro todavía. ¿Verdad? Contundente, ¿no? Entonces repito, esto pues digo, la promesa, el juramento, el testamento previamente ratificado por Dios para con Mashiach, tocante a Mashiach, la ley, la Torah que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. No hay oposición. Porque si la herencia, ¿cierto? Dice el 18, porque si por ley es la herencia, ya no es por promesa. ¿Me explico? Pero a Abraham fue dada a través de la promesa. Dios se la dio a través de la promesa. ¿Se dan cuenta? Cuando hablamos de promesa se escapa de los méritos de las obras, que es el tema que hemos venido hablando. Porque tú no vas a obligar a Dios a que te dé nada. ¿Ya? ¿Sí me explico? Por eso dice, si la herencia fuese por la ley, fíjense tú el otro sinónimo que utiliza entonces, estamos hablando de, ese es los sinónimos que está usando Pablo. Empezó hablando de testamento, o no, de promesa primero, luego habló de testamento, ahora está hablando de herencia, la misma cosa. ¿Se dan cuenta? Es lo mismo, la herencia. Recibir la promesa, el testamento, la herencia, está hablando de sinónimos. Si la herencia, vuelve a decirlo en otras palabras, si el testamento, si la promesa fuese por ley, por mérito, ¿ya? Entonces ya no sería por la promesa. La pregunta es, ¿a qué herencia se refiere? A esto, mira, el testamento, promesa, la herencia. La herencia, que decíamos ahorita, ¿en qué consistía la bendición de Abraham? Una tierra y una simiente. Pero esas dos cosas dependían de otra, que era que el derramamiento del Ruach HaKodesh. ¿Ya? Entonces aquí, la herencia es el Ruach HaKodesh, testamento, Ruach HaKodesh, la promesa, Ruach HaKodesh. Y eso es el boleto de entrada a la tierra y a la simiente. A que hagas parte de heredar la Jerusalén celestial y a ser llamado hijo adoptivo de Dios por medio de Mashiach. Dígame, hermano. Romanos 4:13 dice, porque no por ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fidelidad. Es correcto, o sea, no es por mérito. ¿Se dan cuenta? Aquí el tema que estamos tratando es que no es por mérito. Y luego dice, repito, porque si la herencia, dígase testamento, promesa, Ruach HaKodesh, Jerusalén celestial, vida eterna, Mashiach, es o fuese por méritos, por ley, o sea, por mérito de ley, ¿verdad? Ya no sería por la promesa. Entonces ya Dios nos estaría pagando un salario. No, este se portó bien, obedeció, vamos a pagarle aquí entonces con la vida eterna. Quedaría un pésimo mensaje, ¿no? Porque entonces esto es una carrera, el que más mérito haga, pues Dios le da la vida eterna, entonces por obra. Pero no, ahí dice, pero Dios se la concedió a Abraham, la herencia, el testamento, la promesa, ¿verdad? Fue a través del juramento que él hizo por él mismo. Vamos a leer el Salmo 104, el 105, para que recordemos los sinónimos que ahí empleó el salmista en torno a estas palabras: pacto, juramento y promesa. Miren lo que dice aquí el Salmo 100. Ya le digo, un momento. Sí, 105, versículos 7 al 10. Y ahí te vas a dar cuenta cómo la herencia tiene que ver con la tierra, pero más allá de la tierra de Israel es la Jerusalén celestial. Salmo 105, del 7 al 11. ¿Qué dice? ¿Quién lo lee? Él es Hashem, nuestro Dios. En toda la tierra están sus juicios. Se acordó para siempre de su brit. Un momentico, pacto. Ojo, miren la secuencia de palabras. Ahí ponen pacto, que en hebreo es brit. ¿Qué más sigue?
de la palabra que mandó para 1000 generaciones. Palabra que es dabar, dabar, La cual concertó con Abraham y de su juramento a Isaac. juramento, que es promesa. La estableció a Jacob por decreto. Que un hok. ¿Se dan cuenta? Entonces aquí en hebreo tendríamos shbuah, y estableció como. A Israel por pacto sempiterno. Entonces mira, ahí donde ponen decreto, ahí hay un error de traducción. Porque precisamente está diciendo que las promesas fueron no por ley, sino por la bendición que Dios le quiso dar, por fidelidad, por la justicia y la fidelidad. Colocar decreto suena extraño, porque suena a una ley. Suena humano. Claro, suena humano. En hebreo dice hok, que es la palabra hok que hemos estado tratando en varias parashot. Esa palabra no tiene traducción. Aquí digamos lo inamovible, lo incambiable. Lo incambiable, que esa es la característica que tiene un testamento. La roca inconmovible. Lo inconmovible. En hebreo tendríamos hok. Ahí colocan decreto, eso no está bien. No está bien traducido. Pues suena legal, suena como si fuera un edicto, una cosa así. Hecho por Resulta que- hombre. Claro, resulta que no, está diciendo que es lo incambiable, que es una de las características que tiene un pacto o un testamento, que no se puede modificar. ¿Te das cuenta? Entonces tenemos como sinónimo brit, davar, shbuah y hok. ¿Ya? Testamento, palabra, te doy mi palabra, o sea, me estoy comprometiendo. Shbuah, juramento, promesa, hok, que es lo incambiable. ¿Ya? Por eso yo he dicho antes que la Torah tiene hukim y mishpatim. Tiene los hukim, que son las cosas incambiables que conciernen al pacto, a la promesa, al juramento de Dios, y contiene mishpatim, que son los procedimientos, las cosas que nos tocan hacer a nosotros. ¿Ya? Aquí vemos una cadena más o menos similar. Tenemos promesa, testamento, herencia. ¿Ya? Es importante ir subrayando los sinónimos que se van utilizando en el texto para que no perdamos de vista de qué se está hablando. ¿Está claro eso? Bien. Entonces, fíjense ustedes, como aquí Pablo está acabando con los méritos humanos para alcanzar la vida eterna y está dejando descansar solo en Dios la voluntad de entregar su promesa como debe ser, porque así es. Entonces se preguntan en el 19, algunos, ¿no? Entonces dirán algunos, ¿para qué entonces la ley qué? Es como dice en griego. Ahí colocan, entonces ¿para qué sirve la ley? Eso no está bien así. Eso es una traducción un poco despectiva. La pregunta en griego es, entonces ¿la ley qué? Suena una pregunta costeña, ¿no? Entonces ¿la ley qué? Y mire lo que dice a continuación. Fue puesta en adelanto por gracia para las transgresiones. Pero eso no sale ahí en su traducción. ¿Ya? En las traducciones se están comiendo la palabra gracia. ¿Dónde? En el versículo 19. En las traducciones en castellano, deliberadamente, porque le resulta incoherente al traductor, han omitido la palabra gracia que aparece allí. Dice, tium honomos, ton parabasios harin prosétete. A ese haris, que es la palabra gracia. Pero el traductor no le hace gracia y la quita. Pero hay que estar diciendo, ¿la ley qué? Entonces, ¿la ley qué? Para las transgresiones fue puesta en adelanto como gracia. ¿Ya? Fue puesta en adelanto por gracia para las transgresiones. Lo estoy leyendo en varias órdenes para que entendamos mejor la idea. Hasta que, ojo, es una gracia puesta en adelanto. Es una gracia entonces que parcial o primitiva. ¿Me explico? La ley. La ley. La ley es una gracia puesta por adelanto hasta que viniese la simiente prometida. ¿Verdad? Y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador.
Fíjense ustedes. Entonces, la simiente prometida, ¿ya?, era la que iba a revelar la plenitud de la gracia. Pero la Torá fue un anticipo de esa gracia. ¿Cuál era el objetivo de la promesa? Aparte de todo lo que hemos hablado ya. ¿Cuál es una de las grandes funciones o cuáles son las 3 funciones que cumple el Ruach HaKodesh en nosotros? Que lo dijo el propio Jesús. Tírenle de cabeza. Te convence de pecado, de juicio y de Es correcto. justicia. Pecado, justicia y juicio. Él los redarguirá de justicia, pecado y de juicio. Llevándolo en términos de Romanos 8, te dice que ya nosotros los que andamos en el Ruach, no andamos según la carne. Por lo tanto, una de las funciones o tareas u objetivos a lograr por Dios depositar su presencia en nosotros era librarnos de seguir siendo practicantes del pecado. ¿Ya me explico? Claro. Sencillo. Entonces, la Torá fue una muestrica anticipada de esa gracia. ¿Ah? De manera que cuando viniese la gracia, muchos de las restricciones y penas que tenía la Torá ya no nos iban a tener a nosotros. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque ya yo no soy un pecador. Es correcto. Entonces ya no tengo necesidad de andarme pagando multa porque es que ya yo aprendí a no volar en el semáforo. ¿Me explico? Eso tampoco significa entonces que la ley está abolida, porque los semáforos tienen que estar ahí siempre. No, para no multarte entonces hay que quitar el semáforo. Claro, entonces el razonamiento cristiano ha sido, hay que quitar el semáforo. ¿Me explico? Es ilógico, es un contrasentido. El semáforo va a estar allí eternamente. Tú eres el que el que va a aprender a no volártelo. Esa fue la capacitación, la competencia que nos ha dado Dios ahora. Por eso lo decía ahorita, el que recibió la promesa sabe vivir dentro de los mandamientos. ¿Está claro? Así que el mandamiento no tiene por qué desaparecer, porque es que ya tú aprendiste a vivir dentro de él. Hermano, Dígame. pero repasando el texto no me explico cómo se dice que la ley ha sido derogada. Si yo tengo 3 textos, uno el de Deuteronomio 6:4, donde amarás al Señor tu Dios, y en Mateo y en Marcos le preguntan al Mesías cuál es el primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios. Y el segundo parecido es amar por el prójimo. Y el amar a Dios implica cumplir la ley. Claro. O sea, ¿cómo es posible que se desvirtúe el precepto Porque si está en la propia ley? sí, pero entonces salen con excusas muy, no sé, infantiles o descabelladas. No, una es la ley moral y la otra es la ley ceremonial. Entonces con eso se quedan nada más con los 10 mandamientos. Pero enseguida digo, oye, pero es que tú ni los 10 mandamientos observas, porque ahí está metido el Shabbat. Y tú no observas Shabbat. No, pero el Shabbat sí no es. Entonces cualquiera cosa puede decirse de los otros 10 también. Porque si el Shabbat cambió, entonces puede cambiar cualquiera. ¿Ya? Y se ponen con esos razonamientos. La Torá es una, es completa, es íntegra. Entonces, no sé, pero es de pronto el desconocimiento, hermano. No sé, le tienen pánico al Antiguo Testamento, le tienen pánico a la ley. Y lo único que saben decir, en la mayoría de los casos, yo no soy judío. ¿Y quién ha dicho que tienes que ser judío para vivir dentro de los mandamientos? ¿Quién ha dicho eso? ¿Moisés no era judío? Moisés no era judío, era tribu de Leví. ¿Ya? Y es que la Torá no es de Moisés, la Torá es de Dios. Esa no se la inventó Moisés. Y eso es algo que yo vivo recalcando. A ver, estas no son costumbres judías. La ley, la Torá, no son costumbres judías. No son costumbres israelitas, no son tradiciones hebreas. Esto es palabra de Dios. Tienes que cambiar el chip. Si tú no logras entender que cada letra, cada palabra del Antiguo Testamento es palabra de Dios, nunca vas a salir de esa confusión. ¿Ya? Hay que empezar por ahí.
Todo lo que fue escrito fue inspirado, eso lo dice Pablo, toda la escritura fue inspirada por Dios. Y es útil, toda ella, toda, es útil para enseñar, corregir, redarguir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Es que esas palabras tendrían que venir en negrilla, hermano, a ver si las ven. Me parece que no las vieran. ¿Ah? En rojilla. Sí, no sé, una cosa que se vea, negra subrayada, ¿verdad? Es claro entonces, repito, se vuelve a verificar lo que dijo ahorita. Tener la promesa, tener Ruach HaKodesh, es hacerte competente para que vivas dentro de los mandamientos. Así que el mandamiento no tiene por qué desaparecer. Tú eres el que aprendiste a vivir dentro de ellos, sin violarlos. Pero ahí está, para que en alguna ocasión fallas, sepas en qué fallaste. Porque si no, sin mandamiento, no vas a saber diferenciar lo santo de lo profano, lo limpio de lo puro, el bien del mal. En Romanos dice que apoyado en la Torah conoces la voluntad de Dios y basado en la Torah aprobarás lo mejor. Entonces, ¿a quién se le va a ocurrir quitar la Torah del medio? ¿Ah? Fíjense ustedes. Entonces repito, aquí dice, ¿para qué la Torah? La Torah fue puesta como una muestra de la gracia anticipadamente hasta que viniese Mashiach, la simiente prometida. ¿Por qué? Porque cuando Él viniese, ya tú ibas a vivir dentro de los mandamientos sin que te estuvieran penalizando por él. ¿Puedes copiar la versión original Sí. del artículo, perdón, del verso 19? Sí, vamos a copiarlo. Completa, por favor. Directo del griego dice así: entonces, ¿la ley qué? Entonces, ¿la ley qué? Dice así: para las transgresiones, estoy escribiendo tal como en griego, para las transgresiones, coma, por gracia, coma, fue puesta en adelanto. Fue puesta en adelanto, coma, hasta que viniese la simiente prometida. Hasta que viniese la simiente prometida. Piensen ustedes, ¿verdad? Pueden colocar un paréntesis ahí. Y fue dada, fue ordenada, perdón, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Esta es la traducción textual, palabra a palabra, sin añadiduras y sin quitaduras, sin supresiones, elisiones. Entonces, aquí me comieron, entonces, ¿la ley qué? Entonces, ¿la ley qué? Entonces, ¿qué es la ley? ¿Qué entonces la ley? Para las transgresiones, por gracia, fue puesta en adelanto. Fíjense ustedes. Dicho de otra manera, fue puesta en adelanto por gracia para las transgresiones. ¿Está claro? Aquí le pone que fue añadida. Fíjense ustedes. Y ya anteriormente ya estaba diciendo que cuando el pacto ya está ratificado no se le añade ni se le quita. Claro. ¿Ya? Y fue, Fue puesta. ahí dice, Claro. prometida, y fue ¿Dónde? prometida, Y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Además que acabamos de ver entonces, precisamente lo que acaba de recordar el hermano, que la Torah que vino 430 años después no invalida ni anula la promesa. ¿Ya? Por lo tanto, tenía que estar en consonancia. ¿Me explico? Cumplimiento. En consonancia, en armonía. Armonía. ¿Ya? La gracia de la Torah es la misma gracia de la que habló Jesús. Solo que la gracia de Jesús fue más eficaz que lo que podía hacer la Torah. ¿Me explico? Y eso lo dice Romanos. Que la ley era débil por causa de la carne nuestra.
O sea que la ley le quedaba difícil transformarnos a nosotros, porque tampoco era su función. Pero ahora que nosotros tenemos Ruach HaKodesh, la justicia de la que habla la Torah se cumple en nosotros. ¿Te das cuenta? Amén. Otro versículo. Amén. Dicho en otras palabras, ahora tú sabes vivir justa y piadosamente como la Torah manda. Porque Dios ha puesto su presencia en ti para eso. ¿Ya? Para que cumples el mandamiento. Para que vivas y cumplas el mandamiento, para que lo disfrutes. Por eso nosotros disfrutamos vivir la Torah. Cuando dice porque por fe andamos, Ujú. es porque Por su- Por su andamos fidelidad. por la fidelidad. ¿Cuál es Claro. la fidelidad? Que hizo la justicia Claro. por nosotros. Claro, Dios en su gracia nos ha favorecido. Pagó un precio. Mira lo que dice aquí en Corintios. Esto es hermoso, este versículo lo hemos leído muchas veces. Mira lo que dice aquí en 2 Corintios, capítulo 3, para continuar con la idea de las competencias que Dios nos ha dado. Toda competencia viene de lo alto. Claro, miren lo que dice aquí en el capítulo 3, del 3 al 6. Bueno, vamos a leerlo todo para que se aclare ese versículo una vez. Hay un versículo problemático mal traducido ahí. Hay que corregirlo. El 6. Sí. ¿Cuál es la cita? 2 Corintios 3, del 3 en adelante. ¿Qué dice? Desde el 1. Desde el 3. El 3. Siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne, del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra que dice mata, más el Espíritu vivifica. Ahí vamos a detenernos y a corregir ese versículo horroroso que han puesto allí. ¿Ya? Entiéndase, porque la letra acerca, No mata. no mata. La letra Había no dicho en mata. otra clase que es el acercamiento, es el contacto. Claro, te pone en contacto. Fíjense ustedes que Jesús le dijo a un escriba, a un fariseo, dijo, no estás lejos del reino de Dios. ¿Ya? No estás lejos, estás cerca. ¿Ya? Entonces la letra te acerca, pero el acercamiento no es suficiente. Tiene que haber comunión. ¿Ya? Tiene que haber comunión. Y la comunión es a través de Ruach HaKodesh, no es a través de los méritos. Por eso Pablo está hablando, no como para pensar nada de nosotros mismos. La competencia nuestra viene de Dios. ¿Ya? Y es lo que está diciendo allí. Entonces dice, no de la letra, porque la letra te acerca, pero no da vida. Pero no se puede colocar la letra mata. Que la letra no mata. Eso es demasiado, wow, escalofriante decir eso, ¿no? Entonces tendríamos que quemar todo el Antiguo Testamento porque la letra mata. Y me explico, ese tipo de descuidos del traductor son los que han causado tanta mala comprensión de la Escritura. Lo que estamos viendo aquí, repito, la ley que vino 430 años no invalida la promesa, no se opone, no es contraria, es una gracia anticipada de la misma que habló la promesa. Entonces, ¿cómo decir que la letra mata? No, la letra te acerca. Y es lo que va a decir ahora Gálatas, que la ley era un pedagogo hacia Cristo. ¿Te das cuenta? No mata, acerca. Es otra cosa. Vamos a leer en Gálatas ahora a continuación. La ley, es un pedagogo para llevarte, para acercarte a Cristo. Como una preparación. Claro, pero una cosa es que tú vayas al colegio y otra cosa es que tú aprendas. Y esa es la comparación.
Tú puedes vivir dentro de los mandamientos y todo lo que quieras, pero si no recibes Ruach HaKodesh, no hay nada, no hay vida eterna, no has recibido las promesas. Y en este momento es decisivo, tanto aquí en Gálatas como hoy, porque hoy eso significa confesar a Yehoshua como el Señor. Así que no pueden venir a amilanar esa condición. No pueden venir a decir, bueno, pero los judíos están esperando el Mesías y nosotros esperamos el Mesías también, entonces estamos como en la misma tónica. No, Señor, porque es que tienen que confesarlo ahora. Yo sé que los judíos esperan al Mesías, pero es que Él no dijo, bueno, da igual si no me confiesa, no. El que me negare delante de los hombres, yo lo negaré delante de mi Padre. Y muchos ilusos mesiánicos o exmesiánicos dijeron alguna vez, bueno, yo me convierto, lo niego con la boca, pero yo sigo creyendo con mi corazón. No, tampoco sirve. Tampoco sirve así. ¿Ya? Porque la voluntad del Padre es que todo el que llegue a Él no se pierda, tenga Claro, vida eterna. la confesión de su nombre. Porque es que cuando tú confiesas el nombre de Yehoshua, estás diciendo, Hashem estuvo aquí, con su cuerpo aquí, nos visitó. De no confesarlo, Hashem nunca ha venido a la tierra entonces. Dígame, hermano. Hay una frase interesante, dice, como siervo aprobado Claro. por Dios. O sea, nosotros nos podemos presentar ante Dios, que es el acercamiento que Claro. tenemos que tener. Sí, sí. Pero hay otra parte del versículo que aclara que tenemos que pasar el examen. Claro, es que Tenemos Dios, que ser aprobado por Dios. es correcto, Dios es el que da el veredicto final ahí. ¿Ya? Y aquí está diciendo, la letra acerca, pero es finalmente la promesa de Ruach, el que te da la vida eterna, el que pone el sello de la salvación en ti. Así que fíjense ustedes, clarísimo. Sigue diciendo, si el ministerio, ahí ponen de muerte, eso es sacrilegio, en serio. Si existieran demandas espirituales, yo demandaría a las sociedades bíblicas, en serio, por sacrilegio. ¿Ya? Hay una demanda por sacrilegio. ¿Cómo van a traducir el espíritu de muerte? No. El ministerio de muerte. No. Dice, el ministerio grabado en piedras inertes, ¿ya? Fue con gloria. Si el ministerio grabado en piedras inertes fue con gloria, entonces el ministerio de muerte, caramba, o sea que toda la Torah es una asesina entonces. Terrible. ¿Ah? El ministerio de muerte grabado en piedras, no, así no dice. El ministerio grabado en piedras inertes, ya, o sea que la piedra es inerte, ¿no? Fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moshe a causa de la gloria de su rostro, la cual había de ir disminuyendo gradualmente, ¿cierto? ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio de Ruach? Sencillo. Piensen ustedes, pero decir el ministerio de muerte, terrible. Entonces miren lo que viene a continuación, porque si el ministerio de condenación, increíble hermano, el ministerio de juicio fue con gloria, ¿cuánto más abundará con gloria el ministerio de la justificación? ¿Te das cuenta? Dice condenación. Por eso que la gente le da pavor vivir los mandamientos, porque creen que se van a condenar, mentir la condenación de la muerte. Mentira. No tiene nada de eso. La Torah de Dios es perfecta, vivificadora, dice el Salmo 19. David le dedicó todo el Salmo 119 a hablar de la bondad de la Torah, de la grandeza, de la gracia de la Torah. Y entonces, ¿cómo aquí este traductor va a poner esto, hermano? Es una ofensa. ¿Ya? Porque, aunque lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente, es lo que estamos hablando aquí. La Torah fue puesta como una gracia anticipada, ¿verdad? Pero no es tan gloriosa como la gloria más eminente, que es la que da el Ruach HaKodesh. ¿Te das cuenta? Pero la Torah fue un anticipo de la gracia, y siempre lo he dicho.
cada vez que Dios ordenó sacrificar un animal por los pecados, eso es gracia, porque es que el que tenía que morir eras tú. Así es. Y Dios dispuso que fuera un animalito de manera temporal hasta que viniese el verdadero sacrificio. Por eso dice que fue puesta, ¿verdad?, hasta que viniese la simiente. Aleluya. Porque cuando el verdadero sacrificio se consumara, ese sacrificio nos iba a perfeccionar a nosotros, de manera que ya no íbamos a seguir practicando el pecado. Y eso lo dice en Hebreos capítulo 10, no sé si me ayuda el hermano, donde dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Está en Hebreos 10. Colabóreme allí. No sé si el verso 5 o el 6. Dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre. Por medio de ofrenda de su cuerpo, de su carne, dice ahí. Hebreos 10. ¿Quién lo tiene? El 14, 10-14. Léalo. Porque con una sola ofrenda y será orar. Sí, no, claro. Hizo perfectos para siempre a los santificados. Siga. Y los atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Claro. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Y eso usted. ¿Ah? ¿Significa que la Torah desapareció? No desapareció la Torah. Porque ya nosotros no somos sujetos de esas condenaciones. Porque ya no somos delincuentes. Así que cuando nosotros decimos que somos justificados, no significa solamente que tú fuiste declarado inocente o no culpable, sino que Dios te hizo a ti un observante de la ley. ¿Ya? El que hablar justificado tiene dos significados. Justificado significa, bueno, yo te di justicia, te declaré justo, que es lo que la mayoría de las personas dicen. No, Jesús te imputó la justicia, te declaró justo. Pero no es que te declaró, es que te hizo practicante de la justicia. Y es lo que le decía sobre Romanos 6. Vamos a leerlo. En Romanos 6 te dice que antes éramos esclavos del pecado y ahora fuimos hechos que siervos de la justicia. Léalo, Romanos 6. Vamos a buscarlo. Romanos 6, versículo, ya les digo, 19. léalo. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Léate, pero el 17, lean 17 y 18, que son los directos. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Entregados, siga. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Perfecto. Entonces, la justicia no tiene que desaparecer. La justicia va a estar allí. Tú eres el que no te vas a hacer condenar. ¿Me explico? El semáforo va a estar allí. Tú eres el que aprendiste a no volarte. Sencillo, simple, eso es infantil, es básico, ¿no? Pero hoy viven aboliendo la Torah donde se la encuentren, hermano. ¿Ah? Donde se asome la Torah le mandan enseguida un tajonazo y la quitan del camino. No les gusta, no sé por qué. A mí me late que es que no tienen Oaxaco de eso, sinceramente. ¿Ya? El que viva rechazando la palabra de Dios, no sé. Juan le llama mentiroso y Josué lo llama muy pequeño en el reino de los cielos. Yo no sé qué pensar, ¿verdad? Yo me sujeto a lo que Dios dijo de ellos. Jesús, el Señor, y Josué le dijo, muy pequeño será llamado en el reino de Dios. Cualquiera que anule o abrogue uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de Dios. Suena mal eso, no sé qué signifique en concreto, pero suena muy mal. ¿Ah?
y ser llamado muy pequeño, mejor dicho. ¿Ah? Y también si dice vivifícame en tu ley, entonces significa que entonces está muerto si Claro, no es vivificado. claro, es que está diciendo es, vivifícame conforme a tu palabra, a tu juramento, a tu promesa. ¿Está claro? Entonces vamos a terminar de explicar el resto del versículo 20. Porque dice, y fue ordenada por medio de ángeles en mano un mediador. Bueno, esta palabra es importante, mediador. Presten atención que vamos a terminar de todas maneras, vamos a llegar hasta ahí hoy, hasta el 20. ¿Por qué? Porque esto es importante aclararlo. Dios ordenó la Torah a través de, o sea, los ángeles fueron los que profirieron los mandamientos. ¿Ya? O sea, Dios ordenó la Torah a través de ángeles. Los ángeles iban leyendo los decretos, el edicto real, ¿ya? Los mandamientos. Pero entonces me dice, fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. La palabra o el concepto de mediador fue revolucionario en el siglo I. Esa palabra no existía en la mente hebrea. Entonces los rabinos adoptaron la palabra griega mesites, que es la que aparece allí, mesites, y sacaron la palabra hebrea meison. Pero más allá acudieron luego al arameo zarsur, zarsur o zarsor. ¿Ya? ¿Qué es un zarsor? ¿Qué es un mediador? Básicamente es la persona que se encargaba de reconciliar a dos partes en conflicto. ¿Ya? Esa es la definición técnica de esta palabra, tanto la griega como en hebreo. ¿Qué pasó? Que el zarsor era el que asumía sobre sí toda la responsabilidad y las consecuencias de la negociación de las partes. Es como decir, yo al zarsor le confiaba mi capacidad de negociar y la otra parte le entregaba la suya y el zarsor era el que resolvía. Imagínense ustedes, complejo, ¿ah? Repite despacio. Habían dos partes en conflicto, ¿verdad? Dos enemistados. Contratábamos a lo que fuera como un perito, un experto. Conciliador. Pero no es tanto un conciliador, tiene que ser un experto, por ejemplo, en el avalúo de una casa. Hubo un daño. Entonces se busca un perito, las dos partes reconocen el experticio de esa persona, la experiencia, la objetividad, todo, y ambos dicen, sí, yo acepto que esa persona sea la que nos ponga de acuerdo. Tú confías en lo que esa persona diga y el otro confía también. O sea, que una persona de alta estima. ¿Sí me explico? Decía, bueno, ese hueco en la pared que te hizo el vecino, eso vale exactamente esto. Y ambos aceptaban lo que ese mediador decía. ¿Cómo te parece? ¿Ya? Hoy esa figura está un poco distorsionada, porque aquí hay mucha mala fe. Pero se puede saborear a través de lo que es un perito. Por ejemplo, yo quiero comprar una casa y el dueño le quiere fijar un precio. Yo digo que vale tanto y el dueño da tanto. Buscamos un perito. ¿Sí o no? El perito te dice, bueno, esto vale tanto. Aquí no sé ni a quién estoy favoreciendo o a quién estoy perjudicando. Este es el precio. Eso es lo que es un mediador. Hoy se parece mucho a la figura de perito. ¿Qué pasa? Ojo que la figura es tremenda, ¿no? Porque es el que dispone la reconciliación o el acuerdo entre dos partes, sea que hayan estado en problemas o que quieran llegar a un negocio o algo por el estilo. ¿Ya? Hoy se parece mucho a lo que es un manager. Quieren contratar a un artista y el artista tiene su precio, pues el manager es el que dispone, hasta aquí, hasta estamos bien ahí, porque él sabe lo que es los gastos, el alojamiento, toda la cuestión, entonces el manager es el que dispone. ¿Está claro? ¿Qué pasaba? Que para el judaísmo en el siglo I, el mediador era Moisés. ¿Ya? Porque resulta que Hashem quería ser Dios de Israel, pero Israel estaba en desobediencia, Dios estaba disgustado, total que entre comillas Moisés fue el que logró que Dios y Israel se reconciliaran. ¿Ya? ¿Cómo les parece? Entonces sobre Moisés recaía la responsabilidad final porque él quebró las tablas.
Entonces de ahí se inventaron el tema de que Moisés le tocó irse a robar las tablas de la ley al cielo para poder otra vez reconciliar a Dios con Israel. Ya eso es, repito, fábula judía, me explico. Son fábulas judías. Entonces dicen eso hasta el día de hoy, que Moisés se robó las tablas de la ley cuando subió al cielo. Una gran mentira. Entonces aquí está, aquí que dice finalmente el Evangelio en la carta a los Filipenses, creo en Timoteo, existe un solo mediador entre Dios y los hombres, Yehoshua HaMashiach. Fíjate tú, otra estacada de la teología rabínica. ¿Ya? De frente. El judaísmo rabínico hasta hoy dice que el mediador es Moisés. ¿Ya? Y el Evangelio te dice, no es Moisés, es Yehoshua HaMashiach. Es el único que pudo lograr una auténtica reconciliación entre Dios y nosotros. Porque el 20 dice esa negación no lo es porque no hace en forma positiva y lo hace en forma negativa. No, porque ahí está diciendo, ojo, está diciendo, y fue ordenada por medio de un hermano de un mediador, y el mediador no lo es de un solo lado, o sea, no lo es de uno solo, tiene que ser de las dos partes. Está incompleta. Claro. La traducción está incompleta porque no va a entender lo que acabas de explicar. Bueno, es lo que ahí dice, el mediador no es de una sola parte, o sea, no es un representante de una parte, es de las dos partes. Ahora sí. Entonces por eso Moisés no podía ser representante de Dios, porque no estaba representando fielmente a Dios, él era un humano, estaba de un lado nada más, estaba del lado de pronto de la humanidad solamente. Así es. Pero ¿quién conocía expertamente el equilibrio y la reconciliación justa? Mashiach. Y él pagó, si la justicia divina demandaba la muerte de la humanidad, él asumió la muerte sobre sí. O sea que Mashiach era intermediario entre la humanidad y Hashem Claro, mismo, claro. habiéndose disminuido. Habiéndose disminuido. Entonces, es Mashiach, es Dios, y al mismo tiempo conociendo la problemática humana. Es un concepto bastante profundo, fácil digerir, claro. profundo, no es fácil digerir. Claro, porque entonces el mediador, como se está tratando es de que las dos partes estén en comunión otra vez o lleguen a un punto bueno. La justicia divina desde los cielos, la deidad, la plenitud de la deidad demanda la muerte de los humanos porque son pecadores, ¿no? Pero Yehoshua, como es el mediador, dice, bueno, eso es lo que hay que hacer para que ya la cosa quede tranquila. Listo, yo muero. Entonces el mediador pagaba la consecuencia final para que se restaurara la relación. El camino de vida. Es correcto, así es. Dígame, hermano. ¿Cómo podemos hacer un paralelo entre el mediador, que es un personaje que estamos estudiando ahora, y que en Jesucristo, o sea, encontramos un abogado? Es distinto, son cosas diferentes, porque la función de abogado es solo para Una nosotros, posición, sí. para los creyentes, o sea, ya él nos defiende ahora delante, pero es otra etapa, porque ya habíamos hablado sobre la diferencia entre el praklitz, es precisamente el que te previene que falles, es abogado preventivo, hay que decirlo, me explico, pero la función de quitar de sobre nosotros el juicio o la sentencia lo está haciendo como mediador. ¿Sí me explico? Como mediador es el que está él pagando él las consecuencias o la dificultad, saneando la dificultad para que las dos partes estén en bien. ¿Sí me explico? Es como si hubiera, por ejemplo, el vecino que te hizo el daño en la casa, viene el perito y te dice, no, el daño vale 40 millones de pesos. Y el otro dice, no, yo no tengo plata, yo lo pago. Que el perito diga eso no es parte de esta creación. ¿Me explico? Nadie hace eso. ¿Ya? Viene el perito, te dice, oye, el daño del carro, sí, él fue el culpable y tú tienes razón, claro, sí, ahí vamos bien. ¿Cuánto vale el daño? Bueno, el daño como perito, esto vale 20 millones de pesos en el carro. Y otro dice, no, yo estoy quebrado, no tengo plata para pagar. Yo lo pago, tranquilo. ¿Ah? Semejante mediador. ¿Quedó clara la figura? Dios demandaba una justicia que era inalcanzable para el hombre.
Y Mashiach dijo, yo cumplo toda justicia. No era posible. ¿Cierto? ¿Ya? Hermano Eric, Dígame. no solamente del concepto hebreo, sino mucho concepto griego se inserta. Claro. Griego que es absorbido por él. De ellos, de su cultura. No, lo pone el griego en ese momento porque es la figura que se translitera gramaticalmente. Sí, el mesites. El mesite, pero a su vez, Pasó al hebreo como Mason. pero después pasa al hebreo. Uno siempre tiene la convicción de que es del hebreo al griego, Sí, y no, sí, en este no, caso aquí no. fue al revés. O sea que hay mucho tecnicismo Sí. del primer siglo que es griego y después lo Sí. absorbe Sí. el Sí, concepto hebreo. Claro, o por lo menos Pablo lo está usando como una ilustración. Y sobre todo acordémonos pues que está hablando de un ambiente griego. En Israel de pronto no, esa situación no tenía un nombre en particular. Porque es que hay veces no es que las situaciones no existan, es que no les hemos puesto un nombre a eso. ¿Me explico? De pronto aquí, por ejemplo, aquí podemos llamarlo como perito, a algo así, que es lo más parecido, ¿no? Fíjate tú que no es tan igual a conciliador, ¿sí te das cuenta? El conciliador lo que trata es que cada parte le baje un poquito a su postura, ceda, pero acá no, acá el perito te está diciendo algo en lo que ambas personas se van a acoger lo que él diga. Una decisión. Una decisión más como de perito, ¿no? Entonces fíjense ustedes, sin embargo este es más que un perito todavía porque él pagó las condiciones para que las dos partes estuvieran en reconciliación. Fíjense usted qué hermoso, profundo el concepto. Entonces Pablo de un solo tajonazo dice, no es Moshe, olvídate. El mediador no es de un solo lado. El mediador es de los dos. ¿Ya? Y por eso dice, y Dios es uno. ¿Sabes? Para que vea que es decir, Dios no es humano. ¿Ya? Fíjate tú qué profundo es eso. Entonces está diciendo usted que nuestro mediador es Yehoshua HaMashiach. Eso es todo. Él pagó la demanda, ¿ya? Los daños, los perjuicios, las deudas, el castigo de nuestra paz fue sobre él, dice Isaías, y ahora hemos sido reconciliados con Dios. Seguimos siendo reconciliados para que vivamos dentro de sus mandamientos. ¿Ya? ¿Está claro, hermano? Entonces con esto terminamos por hoy. En la próxima seguimos desarrollando un poco más el concepto con todo lo que viene a continuación y ya se va a hacer mucho más fácil entender lo que sigue al Pero final del... finalmente ese mediador también se habla en hebreos. Sí, claro, por eso digo, En Hebreos 10, porque es un 11. concepto novedoso que aporta la cultura griega, o sea, le pone nombre a esa situación. En hebreo, repito, en hebreo sí hay la situación, pero no le tenía un nombre reconocido. Como Mediador de un nuevo y mejor pacto, se habla. Claro, pues está procurando y salando todas las condiciones para que se haga efectivo eso. Creando un espacio propicio. Claro, así es. ¿Correcto? Con esto hemos terminado, hermanos. Shabbat Shalom. Shabbat shalom.